Nuevamente nos encontramos en otra edición del podcast Tu Revista Emprendedora. Así es como este año, entre tantas cosas que sucedieron, tanto en lo personal como en lo laboral, la creatividad está siempre a flor de piel. Y llegamos a fin de año, como pueden ver, está en pantalla junto conmigo Noris Estrinto, que ella ha estado colaborando con diferentes temas en cada edición que hemos sacado últimamente. Y también le vamos a preguntar, y es una forma de darle un reconocimiento por su gran aporte dentro de lo que es la revista, para que nos cuente un poco cómo le fue este año y qué es lo que se espera el próximo año. Fast Track 2026 de Noris, que es una propuesta de valor que también nos va a comentar de ello. Entonces, así que le damos la bienvenida, Noris, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Así que te dejo la pantalla para que salude la audiencia y bueno, sigamos avanzando y nos vayas contando cómo fue este año y todo lo demás. A mí es un gusto bastante especial el compartir una vez más contigo, ya te extrañaba. Y pues un saludo cordial desde México. Y pues 2025 fue un año de muchos retos, de muchas cosas. Y pues bueno, viene como todos los años, siempre en estas épocas se remonta al tema de la melancolía, al tema de lo que debes de ser, lo que debes de dejar de hacer, como los propósitos de año nuevo, las uvas, los rituales, en fin. Y en el caso de las empresas, pues vienen los cierres, vienen los pagos de aguinaldos, pagos de impuestos, reportes, o sea, viene ajuste de cuentas. Y en el ajuste de cuentas me preguntabas con respecto a mí, pues muy satisfecha en el sentido de lo que he estado haciendo, también de los saltos que he tenido que hacer desde julio por el tema salud. Y pues bueno, a veces cuando no hacemos tantas cosas como las hemos hecho, habemos personas que nos quedamos con el sinsabor de quiero hacer más cosas, quiero seguir haciendo cosas, pero de pronto también el cuerpo es sabio y la vida en general, porque el hecho de hacer un alto no significa que no vayas a avanzar, sino simplemente es un proceso, es parte de los procesos en donde tenemos que hacer esos saltos para poder hacer una reflexión. Muy bien, exactamente. Noris, a ver, vamos a hablar primero un poquito de lo tuyo, en todo lo que tú has desarrollado. Porque como prácticamente especialista en medio ambiente, abogada, también creo que das clases en la universidad, ¿verdad? Bien. Todo esto... Muchas cosas, digo, las buenas nuevas de este año es que, bueno, ya soy consultor del Centro UNESCO, también soy vocal de la Cámara Verde Latam, y también participo con GIACI, que es un sindicato de mujeres empresarias en Sonora. Entonces, dentro de todas las cosas que hago, pues bueno, asesoro empresas, acompaño empresas, también doy clases, sobre todo en innovación en economía circular, y pues no solamente en una universidad, sino también en diferentes universidades, acompaño a hacer esas clases espejo, y pues mostrar el tema, en especial en Centroamérica, pues me gusta bastante, me divierto bastante, aunque me canse. Muy bien, muy bien, muy bien. Esa es la idea, divertirse cuando uno hace lo que le gusta, cuando te diviertes, cuando te pones contenta, cuando te ríes en ese hacer, estás contenta. Y yo pienso que eso es lo que más indica que la persona está en su lugar y en su esencia. Ahora, Noris, como mujer, ¿cómo te sientes con todos estos logros de este año? Me siento satisfecha porque finalmente sigo cumpliendo con mi propósito. Ya en este punto estoy en el modo reflexión de cuál es la ruta que quiero seguir. Tengo 2 libros en cocinas, puedo decir en preparación, está gestándose 2 libros, y
como mujer, creo que también esos actos incluyen el tema de me ocupo de todo el mundo y es ahora tiempo de ocuparme de mí, de hacer como de nuevos stops, de poder gestionar los tiempos y obviamente priorizar, que es lo que importa en la vida. Entonces, muchas veces me preguntan, ¿y cómo haces con los niños y todo? Entonces digo, malabares, literal. Entonces, en este punto también es saber si quiero solamente enfocarme en eso o seguirlo combinando y haciendo malabares. De pronto, esos son los dilemas que creo que todas las mujeres a mi edad, y tengo mi hijo más pequeño, tiene 5 años, entonces yo creo que no soy la única. Tenemos el dilema del trabajo, el debo de o quiero esto. El debería. Y de pronto algunas, exacto, el debería. Entonces digo, bueno, ¿qué me da sentido a mí? Entonces, en este momento, al momento de estar con la escritura, estoy con la lectura, retomando la lectura, por cierto, el tema de salud no me daba la cabeza para concentrarme en la lectura, entonces tenía varios libros ahí en fila, entonces el enfocarme en leer, el enfocarme como volver a nutrirme, volver a descansar y repensarme todo lo que deseo en este momento a partir de lo que ya he logrado. ¿Qué es lo que deseo y si realmente lo quiero, sabes? Porque de pronto, por ejemplo, a ver, una idea que tengo añeja es por participar en un TEDx, o no sé si has visto todos los acompañamientos con el banco BBVA, ¿no? Sí. De cosas de ese tipo. Entonces, de repente digo, ok, si lo hago y luego qué sucede, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿No? ¿Y qué acontece? ¿Y qué continúa? ¿Realmente eso es lo que quiero? ¿Realmente es algo que yo necesite o que algo que persiga? Y esas son las preguntas y respuestas que me estoy haciendo estos días. Precisamente no solo de cierre, sino de altos, de concentrarme, de volver a retomarme y pues bueno, vendrán noticias. Hay algunas preguntas que de pronto, cuando no comprenden lo que aquí se siente, ¿no? En algún punto la semana pasada me preguntaron, ¿y para qué escribes? ¿Y para qué vas? ¿Y para qué haces lo que haces? ¿No? ¿Y cuánto dinero te da? Y entonces de repente el volcarme a que mi propósito de vida solo sea lo económico, ¿no? De pronto digo, muy válida la observación, pero no, porque finalmente me gusta, ya está. Es una pregunta que te van a seguir haciendo hasta porque... Me han hecho toda la vida. Es así, yo te lo digo porque, a ver, si tú me dices a mí, ¿y a ti qué te dicen? Janet, te hacen un cuestionamiento así. ¿Qué te dicen? Toda la vida, todavía me dijeron, toda la vida. Y le digo, no sé, viajo a tal lado con esto, hago otra cosa con esto, a tu revista emprendedora. O sea, tu revista emprendedora me está dando para hacer esto y esto. O sea, claro. No es solamente, o sea, yo digo que no todo pasa por el dinero. ¿Por qué? Exacto. Porque uno tiene que dejar en el camino, es la vida te da la oportunidad de hacer algo por ti y para. Entonces, primero uno por uno y después el para. Entonces, ese para qué, el para qué es lo que estamos haciendo nosotros, tu revista emprendedora, hace coach, hace terapia, hace, ¿cómo se llama? Un podcast, desarrolla contenido. Noris se dedica a lo que es medio ambiente, lo difunde a través del podcast, lo difunde a través de un escrito, de un libro, como es uno de esos libros que yo tengo por acá, y esa información que va dejando una huella. Nosotros dejamos huella.
Y al final, mira, la respuesta que yo me di, porque tampoco es justificarlo si fuera per se, sino volvérmelo a hacer, o sea, volverme a hacer yo entonces esa pregunta, si es válida o no. Entonces, como te acabo de decir, simplemente lo disfruto y lo demás es por añadidura. La verdad es que si el legado, las personas que me lean, por ejemplo, el libro que tienes en la mano, pues jamás pensé que iba a llegar a Argentina, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo simplemente fue mi intención, mi idea, mi ilusión. De repente también me he pensado que digo, ok, ¿qué me da ilusión escribir? Y de pronto yo te puedo decir, yo llego a la librería, a mi librería favorita en México, y los espacios de escritores sobre sostenibilidad es así chiquito, ¿sabes? Y los estantes están llenos de novelas y de fantasía y de todo, pero lo que realmente importa para que nuestro planeta se conserve, para garantizar el bienestar humano, para generar una mayor rentabilidad, o sea, inclusive en el área de negocios, ¿sabes? O sea, los negocios de ventas, mira, sí, marketing, sí, redes sociales, sí, pero mi nicho es muy pequeño y además, cuando yo escribí ese libro, hace 3 años, pues en ese momento que logré ser bestseller, era la única mujer latinoamericana escribiendo sobre el tema, porque habían obviamente varios, pero con origen americano, claro, inglés, etcétera, ¿no? Pero en español, en ese, al menos ese semestre, fui la única mujer escribiendo sobre ese tema. Entonces, regresar a mi origen del para qué, del por qué quiero hacer esto, pues porque no hablemos muchas mujeres hablando de este tema, ¿sabes? Y no solamente eso, sino que tengo colegas consultores ambientalistas que en su mayoría son ingenieros o son abogados, pero tienen un perfil muy square, muy así como, por ejemplo, si te vas con los abogados, muy de la ley, la estructura, y si tú te vas con ingenieros, muy en su ámbito. Tengo claro, la dicha y la fortuna, sí, tengo la dicha y la fortuna que tengo no solamente la formación en abogacía, ¿sabes? O sea, yo en algún momento me obligué a explorar negocios con un MBA, y de pronto pues tampoco fue sencillo porque venía de las letras. Entonces retomar el tema matemáticas financieras, contabilidad y cosas de esas fue complejo para mí el poderlas inclusive aprobar, porque no venía de ese ámbito, pero finalmente me encanta. ¿Por qué? Pues porque obviamente cuando estás en el tema ambiental sí se tienen que medir los impactos, sí se tienen que reponer, sí se tiene que hacer esa aplicación de la ciencia. Entonces, hace un mes participé con un summit en Venezuela, y entonces había un señor que estaba así, lo dirán los españoles, estaba flipado con lo que estaba diciendo, porque comencé a hablar sobre el método impulso desde la física. O sea, el impulso, hay una fórmula para poder medir el impulso de los trayectos de cualquier objeto, ¿sabes? Y además el ángulo, etcétera. Entonces hay medición científica. Entonces a mí me encanta la ciencia, te lo juro, me fascina mucho. ¿Por qué? Pues porque inclusive, como puedes ver, cambié mi logo. Sí. Que es la proporción áurea de Fibonacci. Y curiosamente también en ese inter, en noviembre, expuse sobre el tema del principio de Fibonacci, y luego otra coach mía lo retomó. Entonces dije, la sincronicidad, del cómo, o sea, yo no le había dicho nada a Adriana, y yo ya lo había hecho esta semana. Entonces, como la sintonía, ¿sabes? Entonces, en conclusión, yo te puedo decir, escribo porque me gusta, lo que resulte ya es añadidura. Y pues bueno, si soy la única mujer que, aunque me tiren mierda o lo que sea, quien le guste, porque como dice, no, o sea, te lo voy a decir una cosa, yo lo tengo muy claro. Decía mi abuelo,
la gente no te tiene por qué querer. Es más, en la vida no tienes que buscar que la gente te quiera, ni te acepte. Tú sabes quiénes sí te quieren. Porque quieres que los demás te acepten, te cuesta. ¿Y qué te cuesta? Calentar las vísceras. Y cuando dejas de hacerlo, pierdes el sentido. Pero busca respeto, que la gente te respete y respeta. Entonces, creo que eso es lo que yo busco, que me respeten. Mi trabajo lo avala. Y en este momento no es para callar bocas de nadie, me vale un pepino, ¿sabes? Lo que diga quien quiera, sino es cuál es mi voz interna, qué es lo que me dice a mí mi corazón y dice, ok, ¿para dónde es mi ruta? ¿Qué es lo que quiero dejar para mí? ¿Cuál es mi impacto? Entonces de pronto como mujer, que esa fue tu pregunta inicial, pues soy mamá, entonces digo, ¿quiénes son los que más me importan? ¿Allá afuera o los que tengo aquí? Entonces, mis respuestas y preguntas, pues lo primero son mis hijos. Entonces sí, pienso bajar un poco la velocidad para enfocarme un poco más en ello. Y cómo busco el equilibrio. Porque como vos dijiste, la sintonía entre las personas, en lo que hago, lo que no hago, cómo va coordinándose todo con las personas. Nosotros vibramos, tenemos un ritmo, tenemos una mente, tenemos un montón de virtudes en nuestra esencia que nos hace hablar con vos, por ejemplo, hablamos las dos, porque nos conocemos, porque hay una sintonía de alguna u otra manera del pensamiento, del hacer y el para qué. Entonces, ahí va la otra pregunta. Cuéntenos qué es Fast Track 2026 que tú has desarrollado o esta propuesta de valor para el 2026. Comentanos un poco de ello, por favor. Y cuando hablamos de Fast Track, es el tracking de la planeación. Ya en este momento no va por año, va cada trimestre. Yo en el caso de Costa Rica lo hacía cuatrimestralmente. Y entender el movimiento económico de cada país de acuerdo a su comportamiento social y sobre todo su economía. Ahora lo estamos viendo, tú estás a 30 grados, yo estoy a 8 grados. Entonces, claro que el comportamiento en tu país no va a ser lo mismo que en el mío, ¿estamos de acuerdo? Y además, por ejemplo, yo recuerdo cuando vivía en Costa Rica, yo tengo muy claro que el movimiento económico en Costa Rica se recupera de marzo a mayo, que es lo más fuerte en cuanto a movimiento económico, inversiones, propuestas, proyectos, etcétera. Y del resto, ¿verdad? Solamente un mantenimiento. Ya el tico, por ejemplo, desde que entra Black Friday lo perdimos. ¿Por qué? Porque empieza con las fiestas, empieza con todo y como es el verano también, entonces va desde noviembre, bueno, parte de diciembre, obviamente diciembre, hasta que entran los chicos a la escuela, que es más o menos a finales o a principios de febrero, dependiendo de la institución y la zona. Entonces estamos hablando que, por eso yo les hago broma a mi equipo, digo, ya están listos para el verano toreado en Costa Rica, y entonces si lo dices eso en México, sí, nos vamos en agosto, y harán que el verano toreado es en diciembre, ¿sabes? O sea, viene la cena de Navidad y ya se van a los toros en Zapote. ¿Qué pasa en México? Pues es al revés, en este momento, pues la gente lo que busca también es playa. ¿Por qué? Pues porque muchos lugares en México están siendo muy fríos, el consumo es mucho más familiar y viene la cuesta de enero. Yo creo que todos los países, no importa si hay verano toreado o no, la cuesta de enero es de todos los excesos que gastaste en diciembre. En enero es la cruda realidad de y luego qué hizo con eso, ¿no? Excederse. Entonces, cuando haces un fast track es un seguimiento cuatrimestral o trimestral, dependiendo del comportamiento de tu país, de qué es lo que está sucediendo. Es decir, cuando realmente tu propuesta de valor no va a funcionar en enero, o qué fecha en enero tiene que ser consensuada o verificada. Y de la misma manera las acciones que tienen urgencia. Entonces, esta propuesta de valor lo que pretendo es que tenga sobre todo esa dirección en donde se acorten las distancias. De pronto
me decían algunas empresas, es que yo no puedo modificar mi visión y mi visión porque está dentro de mi acta constitutiva y todo. Digo, bueno, es que una cosa es lo que está en tu acta constitutiva y otra cosa es las acciones, qué cosas tienes y puedes modificar, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, afrontar los retos que tenemos ahorita, como yo lo estoy explicando, o sea, versus todo el pánico que toda la vida siempre ha surgido cuando haces cambios de año. El 2026 viene con cambios de nuevo y sobre todo la necesidad ambiental está muy latente y pues bueno, la aplicación de la inteligencia artificial, muchos colegas se enfocan solamente a decir la inteligencia artificial como si fuera algo súper nuevo. Realmente no, la inteligencia artificial tendrá 15, 20 años, lo que muchos procesos, por ejemplo, por lo que está pasando con Amazon, las personas piensan, es que eso es culpa de inteligencia artificial, lo comentaba cuando inclusive hice una ponencia con Círculo Empresarial y entonces una empresaria me decía, es que ese no es nuevo porque, ¿verdad? Amazon no está despidiendo por inteligencia artificial, sino por la automatización. Y automatizar los procesos los llevamos haciendo desde hace 30 años. Que no todas las empresas lo hayan aplicado, claro, es otra cosa. Claro, es otra pero eso cosa, no es que no haya llegado al usuario final, a nosotros, al ciudadano, es otro tema. Pero la inteligencia artificial que existe hace... Entonces los términos son muy distintos, sin embargo el empresario hoy, o los empresarios ejecutivos, etcétera, o emprendedores, que son quienes te siguen, tienen que tener claridad de todas estas rutas, es decir, cuál es el foco que vas a colocar, la coherencia en tu mundo, es decir, todos tus impactos, tu reportería sobre ello. Hay una presión social, hay una aceleración tecnológica, la tecnología está cambiando cada 6 meses, de hecho para quienes usan Meta, o sea, Meta cambia sus programaciones o como le llamen, porque ese no fue el nombre, cada 3 meses. Los algoritmos, y algo que me he dado cuenta constantemente, es que necesitamos desarrollar primero a los líderes. Esos líderes con responsabilidad ética. Por ejemplo, lo que yo te estaba contando del tema del terrorismo fiscal en México, no es otra cosa que es regular el lavado de dinero que está existiendo con el narcotráfico en México. Y como Estados Unidos lo está presionando, entonces hay que cerrar todo ese lavado de dinero que existe gracias a diferentes empresas y sus malas prácticas. Y entonces pagamos justos por pecadores. O sea, al final son respuestas de esa falta de ética de diferentes líderes. Entonces, una de las cosas que pretendo acompañar en este nuevo ciclo es la parte de ese liderazgo con responsabilidad ética. Creo que si esos líderes tienen claridad de qué se debe de hacer, qué es lo que se requiere para afrontar este 2026 de una manera rápida, porque finalmente si lo traduces del inglés al español es el seguimiento rápido. El fast track es el seguimiento rápido porque, y creo que también lo escribí, los emprendedores generan otra alquimia cerebral, emocional, no necesariamente voluntaria, es decir, de pronto todo lo que afrentas, emprender no es sencillo, emprender es retador, el emprender te transforma. Por eso muchos países cuando apuestan con el tema emprendimiento se transforma el país. Los países como México que no tienen facilidades para poder apoyar al emprendedor, sino que empiezan a hacer como candados para que hayan menos emprendedores y menor apoyo para emprendimiento, hace que, ¿verdad?, el progreso de ese país reduzca. Entonces, ¿qué se requiere? Pues claro, por supuesto, mayor cantidad de emprendedores, y esos emprendedores trabajen ese liderazgo para poder tener claridad de en qué deben de tener esa aceleración estructural en su propuesta de valor, para poder saber qué es lo que deben de hacer
con cómo se van a apoyar de la inteligencia artificial, cómo van a automatizar inteligentemente, cómo van a analizar los datos, porque esa es otra, o sea, sí, las personas está clarísimo. Sí, pero no tienen claro, por ejemplo, y eso es algo que yo soy muy necia con mis alumnos, dame estadísticas, dame fuentes de investigación primaria, secundaria, o sea, tienes que tener idea de tu cliente, su comportamiento, cuándo te compra, cuánto tiempo te compra, cómo está el mercado, cuáles son las tendencias, y se hace una fusión de análisis de esos datos, o sea, cómo lo vas a tomar. No es, ya en este momento las ocurrencias te cuestan y te cuestan muy caros. Saber la planeación de tus ciclos, sobre todo saber cuándo requiere tu cliente de ti, en qué velocidad, en cuánta energía, cuánto es mantenimiento, cuánto todo, ¿no? Totalmente. Y tener esa parte de claridad de que por buscar dinero no puedes ni debes sacrificar a las personas ni al planeta. Es decir, con ese liderazgo ético debes de cuidar al planeta y a las personas. Y eso te va a hacer un líder, un empresario exitoso. Las personas que crean que no deben trabajar con ese modelo mental, donde no deben de tener esa claridad de modelo basado en la anticipación de comportamiento. Precisamente en la mañana me llegó un libro de cómo conocer el comportamiento de los sistemas. Y el orden sistémico creo que es consolidar ese prestigio, esa confianza de lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien, porque ya no se revisa, ¿verdad? Por ejemplo, hablemos de Amazon. Su rentabilidad se redujo cuando se soltó la bomba que iban a despedir a más de 12,000 empleados. Ajá. Claro, sí. Entonces las personas ya no consumieron porque dijeron, bueno, ¿qué le está pasando a esta empresa? ¿Sabes? Entonces reduce las compras y eso es una como muchas en donde lo que tiene que tener mucha claridad y al final así crecen. Y por ejemplo, otro ejemplo, y ahorita lo estoy buscando, ¿te acuerdas de Twitter, que ahora es X? Claro. Cuando Elon Musk lo compró, lo transformó, sí, corrió muchísima gente. Y aquí lo que estoy leyendo es, en Europa perdió 11 millones de usuarios. ¿Qué te quiero decir con esto? O sea, así como eso hay muchos ejemplos, no porque en algún momento tengas que hacer esos movimientos empresariales, pero tienes que hacerlo sólidamente. Y como lo estaba comentando, o sea, con un enfoque humanista, con criterio humano, con una alta dirección, sí, con la transparencia de datos, con todo el tema de gobernanza ética. Y yo creo que este fast track, lo primero es que tienen que ser con los líderes y posterior a ello, pues obviamente con cada estructura, o sea, ya sea 3, 4, 5, 10, 15, 50 colaboradores, hay que trabajar con todo. Bueno, Noris, entonces, para ir cerrando, contanos un poquito quiénes son los futuros usuarios de Fast Track 2026. Lo ideal son con tomadores de decisiones empresariales y sobre todo, pues obviamente personas que requieran, lo digo así porque también hay emprendedores, quienes quieran y deseen diseñar y evolucionar con este modelo en donde requieren tener no solamente las condiciones perfectas de trabajo o de desarrollo, de crecimiento, sino también tomar decisiones valientes en donde afronten con claridad, con honestidad, el destino que requieren hacer, pero de manera más sólida. De pronto las empresas se van a transformar, siguen transformándose, sigue cambiando nuestro mundo boca a boca. Y no tenemos líderes que sepan cómo hacerlo. Entonces, en lugar de perderse en la ansiedad, mejor hay que planear y diseñar. Buenísimo. Entonces, ya saben, los emprendedores, los empresarios, las mujeres líderes, hombres líderes que hoy están a cargo y responsables de una producción o dentro de la empresa, de la organización,
pueden recurrir a Noris. Déjanos un último mensaje para la audiencia. Las organizaciones que deciden actuar ahora, no solamente para mejorar sus datos financieros, sino sobre todo fortalecer su influencia y su liderazgo en los mercados, quienes no solamente retienen talento, sino también construyen esa ventaja real, sostenible, sustentada en lo que están haciendo, lo que creen. Y mejor, yo quiero dejar una pregunta, Janet, es decir, ¿seguirán observando desde fuera todo lo que está sucediendo en noticias, en reportes, en lo que nos plantean nuestros países? Y mi llamado con este modelo es que tomen la decisión ya para poder convertir ese potencial en resultados reales con un buen impacto y un legado sostenible, un legado que efectivamente los deje donde quieren estar realmente. De pronto habemos muchos consultores empresariales que tenemos ese mismo interés. No todos tenemos el principio sostenible, de la sostenibilidad, de la economía circular, y eso los va a hacer competitivos y los va a preparar para todos los retos que se van a afrontar en el 2026. Buenísimo. Bueno, entonces así es como hemos llegado al final en esta nota, en este podcast, en realidad no es una nota, hemos estado hablando de Fast Track 2026 de Noris de México, quien es especialista en medio ambiente y obviamente consultora, como ustedes habrán escuchado, y de diferentes entidades que está representando en su profesión. Así que muchísimas gracias, Noris. Nos estaremos viendo en otra oportunidad, como siempre. Y recuerden que en la nota que tiene Noris en la revista que sale ya o está en el camino, ya está saliendo, van a encontrar lo que es Fast Track. Así que muchísimas gracias. Muy buen Mucho gusto. Y que pasen lindas fiestas. Nos vemos. Felices fiestas.